eh, en particular a Bruno, que no está aquí, pero bueno, gracias a los demás también. Eh, y bueno, les comentaba, creo que me salgo un poco del tema principal del coloquio, pero bueno, hay álgebra, entonces supongo que ahí encajo. Y bueno, los mapping class groups están relacionados con grupos de trenzas, ¿no? Eh, entonces, pues yo les quiero hablar un poco de la torsión en la cohomología del mapping class group y en particular de la clase de Euler y qué papel juega en este contexto. Y quizá pues un anuncio previo, estoy partiendo del supuesto que nos interesan los mapping class groups como una familia de grupos discretos interesantes y que nos interesa su cohomología. No voy a tratar de argumentar por qué, sino más bien me voy a ir a qué se puede decir al respecto, ¿no? Entonces, el contexto en el que voy a empezar es un poco más general. Voy a empezar teniendo un grupo discreto actuando en el círculo y quiero que esa acción sea a través de homomorfismos que preservan orientación. Entonces, dicho de otra manera, tengo un homomorfismo de grupos que va de mi grupo de interés gamma en el grupo de homomorfismos del círculo que preservan la orientación. Y bueno, pues resulta, y voy a hacer un recordatorio de esto, que hay un invariante asociado a este grupo de homeomorfismos, que es la llamada clase de Euler universal, que estaré denotando por E. Esta clase es un elemento que vive en la segunda cohomología de este grupo de homeomorfismos, y vía la acción, yo puedo generar una clase en la segunda cohomología de mi grupo de interés, a la que voy a llamar la clase de Euler. En este caso depende de la acción, ¿no? Entonces es la clase de Euler asociada a la acción y bueno, la voy a estar representando de esta manera. Aunque aquí en mi notación estoy perdiendo la información de la acción, bueno, pero generalmente va a ser claro cuál es la acción que estoy considerando. Entonces, de manera general, en este contexto, uno se puede preguntar por el comportamiento de estas clases de cohomología, en particular la clase de Euler, y sus potencias. Aquí estoy tomando las potencias con respecto al producto copa. Entonces, la enésima potencia de la clase de Euler es una clase que vive en la 2n cohomología del grupo. Y bueno, me quiero enfocar justo en el caso en que el grupo discreto que estamos considerando es un mapping class group con puntos marcados que está actuando en el círculo. La motivación subyacente para bueno, estudiar este caso es que justo me interesa entender algo sobre la cohomología del mapping class group, en particular con coeficientes enteros, y en particular con relación al anillo de cohomología. Entonces, justo estas clases que vamos a definir, estas clases de Euler, son elementos en la cohomología, y bueno, entender un poco sobre el comportamiento de sus potencias nos da un poco de información sobre el anillo de cohomología de este grupo. Entonces, pues empezaré un poco con recapitulación de clase de Euler universal y qué quiere decir esto, y para después enfocarme al caso del mapping class group en concreto, ¿no? Entonces, pues el grupo, un grupo estelar aquí en esta presentación es el grupo de homomorfismos del círculo que preservan orientación con la composición de funciones, y aquí estoy listando algunas de las propiedades que este grupo tiene. Un subgrupo pues que todos conocemos es el subgrupo de rotaciones. Y bueno, algunas de las propiedades algebraicas que se sabe que tiene este grupo es que es un grupo perfecto, es decir, que es igual a su subgrupo conmutador. Una consecuencia es que su primer grupo de homología es trivial. También se sabe que es un grupo simple. Y esta última afirmación, vamos a retomarla más adelante, se sabe que cualquier subgrupo finito del grupo de homomorfismos del círculo es cíclico y es conjugado a un grupo de rotaciones. Y bueno, no me voy a los detalles de cómo se prueban este tipo de afirmaciones, más bien los referencio a este artículo muy bonito que tiene Etienne Gilles al respecto, Groups Acting on the Circle, donde bueno, pues hay pruebas muy concretas de todos estos hechos. Y pues más bien vamos a usarlos. Entonces, pues esto tiene que ver con la estructura algebraica del grupo de homomorfismos del círculo que preservan la orientación, pero a este grupo le podemos poner topología. Y hay al menos dos topologías naturales que podemos considerar. Uno es la topología discreta, y pues para hacer énfasis en eso, cuando sea necesario, le voy a poner aquí la delta, para recordar que estoy pensando al grupo como grupo discreto.
Y otra topología natural que le podemos poner es la topología compacto abierta. Y aquí en mi notación también hago énfasis en eso, con la tau, que estoy poniendo como superíndice. Y resulta que con esta topología, este grupo topológico es homotópico al círculo. Y en realidad la inclusión del subgrupo de rotaciones es justo una equivalencia homotópica, es la que nos da esta homotopía. Entonces, pues aquí les cito un teorema de los 70s que se atribuye a Thurston y Mather, que dice lo siguiente: pues siempre tenemos una función continua del grupo con la topología discreta al grupo con cualquier topología, en particular la topología compacto abierta, que es la identidad. Y lo que el teorema dice es que la identidad nos induce una equivalencia homológica en espacios clasificantes. Entonces, la identidad induce una función continua entre espacios clasificantes asociados a estos grupos. Esta función continua eta, lo que el teorema prueba es que induce isomorfismos en homología. Entonces, la homología de este espacio clasificante es isomorfa a la homología de este espacio clasificante. Y quizá para enfatizar lo sorprendente del teorema es que el tipo de homotopía, les señalo que el tipo de homotopía de estos espacios clasificantes es muy distinto. El espacio clasificante del grupo topológico, el grupo con la topología compacto abierta, pues dado que este grupo es homotópico al círculo, no es otra cosa más que el espacio clasificante del círculo, que se conoce que es CP infinito. Es un espacio que clasifica S1 haces orientados. Y bueno, en particular noten que tiene grupo fundamental trivial. En contraste, el espacio clasificante del grupo discreto, de cualquier grupo discreto, es un espacio de Eilenberg-MacLane del grupo. En este caso, el grupo de homeomorfismos, aquí pensado como grupo algebraico sin topología. Y este espacio clasifica S1 haces orientados planos, pero aquí hago énfasis en que este espacio de Eilenberg-MacLane pues tiene grupo fundamental no solamente no trivial, sino lejos de ser trivial, es todo el grupo de homeomorfismos del círculo, y bueno, todos los demás grupos de homotopía son triviales. Recuerden, este es un espacio conexo, con grupo fundamental, el grupo que tengo aquí, que en este caso es el grupo de homeomorfismos, y el resto de los grupos de homotopía son triviales. Entonces, estos dos espacios clasificantes son muy distintos, homotópicamente hablando, pero el teorema de Thurston-Mather nos dicen que tienen la misma homología, y que el isomorfismo que induce la homología es el que viene de la identidad. Entonces, pues voy a decirles un poco más sobre la homología y la cohomología de estos espacios. En particular, pues la cohomología del espacio clasificante del grupo topológico se conoce muy bien, porque no es otra cosa más bien que la cohomología del espacio clasificante del círculo, que se sabe que es CP infinito, y esta se ha calculado. Entonces, H2, en realidad se sabe que es isomorfa a Z, y se conoce quién es un generador. El generador es la clase de Euler del S1 as orientado que estoy señalando aquí. Y se sabe más, se sabe quién es su anillo de cohomología. Su anillo de cohomología es un anillo polinomial generado por esta clase. Y aquí le estoy poniendo la tau para hacer énfasis que estoy en el contexto topológico, en donde estoy definiendo esta clase de cohomología que vive en grado 2 y que genera todo el anillo de cohomología. Entonces, si ustedes aplican el teorema de Mather-Thurston, que nos da una equivalencia homológica, y el teorema de coeficientes universales, en realidad eta induce un isomorfismo no solamente en grupos de homología, sino en anillos de cohomología, entre el espacio clasificante del grupo topológico y el espacio clasificante del grupo discreto. Y en concreto, pues aquí tenemos una clase de Euler en grado 2, que es la clase que estábamos definiendo aquí, eta. Pues vía este isomorfismo corresponde a una clase en la cohomología del grupo discreto, del clasificante del grupo discreto, y esta es a la que llamamos la clase universal de Euler discreta. Y bueno, esta clase pues en realidad es una clase que vive en la cohomología de este espacio clasificante, pero la cohomología de este espacio clasificante, habíamos dicho, no es otra cosa más que un espacio de Eilenberg-MacLane del grupo de homeomorfismos del círculo que preserva orientación. Entonces, esta cohomología no es más que la cohomología del grupo, pensando en el sentido de homología y cohomología de grupos. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis para recapitular un poco de cohomología de grupos, solamente, digamos, para aquellos que están familiarizados, nada más establecer notación, para aquellos que no, pues quizá darles vagamente una descripción de a qué me refiero.
En general, para un grupo discreto, como es el grupo de homeomorfismos, cuando lo estamos considerando con la topología discreta, podemos definir a la cohomología del grupo con coeficientes triviales en Z como la cohomología de su espacio de Eilenberg-MacLane. Y en concreto, cuando estamos tratando con el segundo grupo de cohomología, hay una biyección muy concreta entre la cohomología, las clases que viven en H2 y las extensiones centrales del grupo por Z hasta por una relación de isomorfismo. Por extensión central del grupo me refiero a una sucesión exacta corta de esta forma, donde, bueno, gamma es una extensión de gamma por Z, entonces tengo un grupo gamma gorro, que vive en esta sucesión exacta corta. Tengo morfismos de proyección y de inclusión. Hay un generador preferido, que es a donde mando el 1 del Z. Y bueno, esta extensión le llamo central si la imagen del Z vive en el centro del grupo del medio. Y digo que es INDE si tiene una sección de grupos, es decir, un homomorfismo S del grupo gamma en gamma gorro, como la que estoy dibujando aquí en la ilustración de abajo, pero quiero que sea un homomorfismo de grupos, tal que cuando yo lo componga con la proyección me dé la identidad. Entonces, en tal caso, decimos que la extensión es INDE. En extensiones de grupos se puede definir una noción de isomorfismo, y resulta que si yo tengo una extensión que es INDE, la extensión es isomorfa a la extensión natural que nos podemos construir tomando a gamma gorro como el producto directo de Z con gamma. Entonces, estas, digamos que son las extensiones, por así decirlo, triviales. Y en esta biyección que hay entre extensiones centrales hasta por isomorfismo y el segundo grupo de cohomología, las extensiones que escinden corresponden al elemento trivial en H2, a los cociclos triviales. Entonces, pues volviendo un poco al contexto que nos interesaba, el grupo de homomorfismos que preservan orientación en el círculo, como grupo discreto, su cohomología no es otra cosa más que la cohomología de su Eilenberg-MacLane, que habíamos visto, que es el espacio clasificante del grupo con la topología discreta, y que el teorema de Thurston-Mather nos implicaba que es un anillo de polinomios generado por esta clase de Euler discreta. Esta clase de Euler discreta, universal discreta, es no trivial, por tanto, con esta biyección corresponde a una extensión central que no es INDE. ¿Quién es esa extensión? De hecho, mucha gente define la clase de Euler universal discreta pensando primero en la extensión en lugar de hacerlo de la manera que lo estoy ilustrando aquí. La extensión central en realidad es muy concreta y es la siguiente. Les tengo que decir quién es el grupo que está aquí en medio de mi sucesión exacta corta. Le pongo aquí el tilde porque estos de aquí son los homomorfismos en R, que son levantamientos de homomorfismos en S1 vía la cubriente universal. Entonces, pues la proyección, dado un levantamiento, F tilde, pues lo mando justo al elemento de homeo de S1 que está levantando. Y pues noten que todas las traslaciones en R se van a la identidad en homomorfismos, entonces todas estas viven en el kernel. De hecho, el kernel de esta proyección no es otra cosa más que el subgrupo de homeo tilde generado por las traslaciones enteras, y pues puedo tomar un generador preferido como es la traslación por uno. Entonces, esta es una extensión central. Bueno, hay que ver que la imagen de Z aquí es central, pero pues esto se sigue de teoría de cubrientes. Y más aún, esta extensión central no es INDE. Una manera fácil de ver eso es que el grupo que tenemos aquí, homeo del círculo, recuerden que contiene las rotaciones, en particular contiene las rotaciones de orden finito. Y el grupo que tenemos en medio es un subgrupo de homeo de R, que pues es libre de torsión. Entonces no hay manera de que haya un homomorfismo de grupos de este grupo es decir, no hay manera que haya una sección de grupos. Entonces esta extensión central, que es universal en un cierto sentido de extensiones también, corresponde a la clase de Euler, a una clase de cohomología, que es el generador de la segunda cohomología del grupo de homomorfismos del círculo que preserva orientación, y es justo, corresponde a la clase que definimos anteriormente. Entonces es otra manera de pensar a la clase de Euler. Y pues además, aquí estoy nada más recapitulando lo que ya había mencionado.
sabemos más sobre esta clase. Es generador no solamente del segundo grupo de cohomología, sino del anillo de cohomología. Y por tanto sabemos cómo se comportan sus potencias, haciendo alusión a la pregunta que hice al principio. Todas las potencias son generadores del grupo de cohomología correspondiente en el que viven y son no triviales, son libres de torsión. Entonces, pues este es un primer escenario en donde estamos contestando las preguntas. En este caso, las clases de Euler de este grupo, las clases universales, todas son no triviales y son libres de torsión. Entonces vamos al contexto más general. Cuando tengo un grupo discreto. Entonces, si tengo un grupo discreto actuando en S1, digamos vía el homomorfismo phi, lo que hago es, pues a la que puedo inducir con la clase de Euler universal, una clase de Euler en la cohomología de mi grupo discreto, en el segundo grupo de cohomología, y pues me estoy tomando la restricción o el pullback, si usamos el inglés, de esta clase. Y bueno, aquí para hacer énfasis, esta clase de Euler depende no solamente del grupo, sino de qué acción estoy tomando. Y bueno, esto corresponde a una extensión central. De hecho, la extensión central se puede describir de manera muy concreta, tomando en cuenta la extensión central universal de homomorfismos en el círculo. El grupo que estoy poniendo aquí en medio lo pueden tomar como parejas de elementos en el primer grupo y en levantamientos de ohmios del círculo, tales que cuando proyecto con P recuerden que era la proyección del levantamiento al elemento que estoy levantando, entonces es un homomorfismo de S1 lo que obtengo. Esto es igual a la imagen de G bajo la acción que me estaba tomando originalmente. Entonces, bueno, se puede verificar que esta es la extensión que corresponde a la clase de Euler que me estoy tomando. Y bueno, repito la pregunta general que estábamos abordando al inicio de la charla. ¿Qué podemos decir sobre estas clases, sobre su comportamiento, sobre sus potencias? ¿Son triviales? ¿Son clases de torsión? Si son clases de torsión, ¿de qué orden son? Y aquí van una serie de ejemplos muy básicos, pero para ilustrar el tipo de fenómenos que pueden suceder. Si yo empiezo con la acción de un grupo libre en S1, pues en este caso, trivialmente, la clase de Euler es 0, porque en este caso la segunda cohomología del grupo es 0, y este es en caso particular cuando F es un grupo cíclico de orden infinito. Y aquí nada más hago un comentario, quizá la gente haya escuchado hablar de la clase de Euler acotada. Es un invariante relacionado, pero que no es el mismo, y que este puede ser en realidad no 0, en el caso de que el grupo de interés sea un grupo cíclico de orden infinito. Otros grupos de interés son los grupos fundamentales de superficies, y aquí nada más son observaciones básicas. Si yo tengo una acción de este grupo en el grupo de homeomorfismo, cualquier acción, pues la clase de Euler va a vivir en H2. H2 se sabe que es isomorfo a Z. Entonces, la clase de Euler pues siempre va a ser libre de torsión, podría ser trivial, pero todas sus potencias son triviales porque no tenemos más cohomología. Entonces, esto se sigue meramente de lo que ya se sabe de la cohomología del grupo. Y bueno, la gente sabe más, sabe que esta clase está acotada por un número muy específico. Pero bueno, de momento, contestando esta pregunta general de cuál es el comportamiento de las potencias, pues tenemos escenarios en que la clase de Euler es trivial, escenarios en que la clase de Euler quizá no es trivial y es libre de torsión, pero todas sus potencias son triviales. Y aquí hay otro ejemplo, un poco para contrastar, también muy básico. Si nosotros nos tomamos una rotación de orden m en el grupo de homomorfismos del círculo, y nos tomamos la acción del grupo cíclico de orden finito, Zm, en el círculo dado como sigue, al generador de este grupo cíclico yo le asocio justo esta rotación. Entonces estoy actuando vía esta rotación. Entonces en este caso, pues resulta que la clase de Euler de esta acción es el generador del segundo grupo de cohomología del grupo cíclico de orden m, que ya está calculado y es un Zm. Como comentamos antes, corresponde a una extensión central y la extensión central es muy concreta. Aquí estoy viendo a Z dentro de Z por multiplicación por M y esta es la función cociente. Esta extensión central no es SINDE por el mismo argumento que hemos usado antes. El grupo aquí del extremo tiene torsión y el grupo del centro no tiene torsión, entonces no hay manera que haya una sección de grupos. Más aún, en este caso, se sabe quién es la cohomología del grupo cíclico de orden finito,
y está generada justo por esta clase de Euler. Entonces, dado que ya se conoce quién es este anillo de cohomología, y se sabe el rol que tiene la clase de Euler ahí, pues aquí se sabe también completamente la respuesta. La clase de Euler y todas sus potencias, en realidad aquí son clases no triviales y todas tienen orden m. Entonces, este es un escenario distinto a los dos anteriores. Y dos ejemplos más que satisfacen un fenómeno muy parecido son los siguientes. Bueno, aquí antes un comentario relevante que quiero enfatizar. Habíamos comentado que cualquier subgrupo finito de homeomorfismos en el círculo es cíclico y conjugado a un grupo de rotaciones. Entonces, usando ese hecho, en realidad podemos concluir que la clase de Euler de cualquier acción fiel de Zm en S1 satisface lo anterior. Entonces, aquí hicimos el análisis para el caso en que tengo una rotación de orden m, pero esto en realidad va a ser cierto para cualquier acción fiel de Zm en S1. Entonces, pues comento sobre un par de ejemplos donde el fenómeno es muy parecido. Uno de ellos es PSL2Z, que no es otra cosa más que las matrices 2x2 con entradas enteras, determinante 1, módulo más menos la identidad. Se sabe que es un isomorfo a un producto libre de grupos cíclicos finitos. Hay una acción natural fiel del grupo en el círculo, pensado como RP1, líneas que pasan por el origen. Y en este caso, el fenómeno que ocurre con las clases de Euler es análogo al que ocurre con grupos cíclicos de orden finito. En este caso, la clase de Euler es un generador del segundo grupo de cohomología de PSL2Z, que se sabe que es Z6. Corresponde a una extensión central que no estoy describiendo porque es muy concreta, y se conoce que el anillo de cohomología de este grupo pues, está explícitamente dado por esto. Entonces se sabe cuál es el comportamiento de todas las potencias de la clase de Euler. Todas son no triviales, todas son de orden 6, y justo esto se comporta como se comportaría un grupo cíclico de orden finito de orden 6, ¿no? Entonces, de manera similar, algo así sucede para el grupo especial lineal SL2Z, que ya no es un producto libre, sino un producto amalgamado. También tiene una acción fiel en S1, actúa en los rayos en R2. Aquí también se sabe que la clase de Euler es un generador de su segunda lógica, se ha calculado y que es Z12. Esto se puede calcular usando justo esta expresión como producto amalgamado. También corresponde a una extensión central que no es SINDE, y se conoce bien quién es el anillo de cohomología y el rol que tiene la clase de Euler ahí. Y otra vez la conclusión aquí es que la clase de Euler y todas sus potencias, todas son no triviales y todas son de torsión de orden 12, ¿no? Y otra vez esto se está comportando nuevamente como un grupo cíclico de orden 12. Entonces, pues bueno, estos solamente eran escenarios en los que quería ilustrar el tipo de comportamiento que pueda aparecer. Y aquí es buen momento para conectar con Mapping Class Groups, porque este es como el primer Mapping Class Group de una superficie de género 1 con un punto marcado. Entonces, pues justo en el contexto de lo que voy a estar hablando, pues me interesan superficies cerradas orientables de género G, posiblemente con K puntos marcados, que estoy denotando con Z1, Z2 hasta ZK. El Mapping Class Group, aquí no es necesario el puro en este caso, de la superficie con un punto marcado, se define como sigue: son los homeomorfismos de la superficie en sí misma que preservan orientación. Voy a pedir que al punto marcado Z1 lo manden en sí mismo. A este grupo de homeomorfismos le ponemos la topología compacto abierta y nos estamos tomando su grupo de componentes conexas, y este es el Mapping Class Group. Si quitamos el Z1, pues este sería el Mapping Class Group de la superficie cerrada, y en mi notación quitaría el 1 del superíndice aquí. Cuando tengo K puntos marcados, aquí estoy haciendo énfasis en la palabra puro, porque análogamente quiero homeomorfismos de la superficie en sí misma que preservan orientación. Quiero que manden al conjunto de puntos en sí mismo, pero no solo eso, quiero que al iésimo punto lo manden en sí mismo. Entonces la palabra puro hace referencia a eso en analogía con grupos de trenzas puros que respetan las etiquetas de los puntos.
Aquí también. Y otra vez le pongo topología compacto abierta y me estoy tomando el grupo de componentes conexas, y este es el que llamo el mapping class group puro de la superficie de género G con K puntos marcados. Entonces, estos dos grupos, digamos, son los que vamos a estar analizando en el contexto anterior. Noten, por lo que acabo de decir, los elementos del mapping class group puro están justamente representados, las mapping classes, y abuso del inglés, por homeomorfismos de la superficie en sí misma que preservan orientación, tales que mandan al punto yésimo en sí mismo. Y pues tengo una serie de homomorfismos olvidadizos que me permiten pasar del mapping class group puro con K puntos marcados en el mapping class group puro con un solo punto marcado, y aquí en mi notación estoy poniendo el ZI como para hacer énfasis a cuál es el único punto del que me estoy acordando, ¿no? Entonces, en esta descripción, pues me olvido de lo que le hacen a los otros puntos y puedo definir una mapping class aquí bien definida que respeta al ZI punto. Y este resulta ser sobreyectivo. Ya lo había comentado, para género 1, el mapping class group de una superficie con un punto marcado es isomorfo a SL2Z, y ya habíamos visto que tiene una acción en el círculo y que tiene sentido definir a la clase de Euler en ese contexto. Entonces, esto es un poco una generalización de ese grupo en cierto sentido. Entonces, pues justo para vincular con lo que hemos estado hablando, hay una acción de este mapping class group con un punto marcado en el círculo, que hasta donde se atribuye a Nielsen, o la gente le llama la acción de Nielsen, que está bien definida para género mayor o igual a 2. Y bueno, lo que se sabe es que hay un monomorfismo del grupo, del mapping class group de la superficie de género mayor o igual a 2 con un punto marcado en el grupo de homomorfismos del círculo que preserva la orientación. Y bueno, no me voy a los detalles de por qué esto es cierto, pero les doy la descripción brevemente de cómo se define este monomorfismo. Si ustedes empiezan con una mapping class, se toman un representante del elemento del mapping class group, pues el representante, habíamos dicho, es un homomorfismo de la superficie en sí misma que fija el punto Z1. Nos podemos fijar en el cubriente universal de sigma G, y como tenemos género mayor o igual a 2, ese cubriente universal lo podemos identificar con el disco hiperbólico. Y entonces considerar un levantamiento específico de mi punto marcado, aquí lo estoy llamando Z1 tilde, y considerarnos el único levantamiento del homomorfismo F en la cubriente universal que manda al levantamiento Z1 tilde en sí mismo. Entonces, pues resulta que este levantamiento es una cuasisometría, es Pi1 sigma G equivariante, y esto puede utilizarse para extenderse de manera única a un homomorfismo en la frontera del disco hiperbólico. Y más aún, bueno, se puede extender primero y hay que probar que es un homomorfismo, y bueno, aquí hay varias cosas que probar. Hay que probar que esto no depende de la elección del representante de la mapping class, hay que probar que en efecto tenemos un homomorfismo en la frontera y la frontera es homomorfa al círculo, y finalmente hay que probar que esto justo sí es un monomorfismo, ¿no? Que es un homomorfismo de grupos y que es inyectivo. Pero bueno, Nielsen nos da esta acción, y es una acción fiel, que nos ayuda para entender el caso género mayor o igual a 2. Y pues dada una acción en el círculo, pues lo que hemos estado discutiendo es que se puede definir la clase de Euler. Me estoy tomando el pullback de la clase universal, o la inducida por la clase universal, con esta acción, y aquí ya estoy abusando de la notación. Aquí es la clase de Euler con respecto a la acción de Nielsen, pero no voy a hacer referencia a la acción todo el tiempo. Y se saben varias cosas sobre esta clase de Euler. Se sabe que es no trivial, se sabe que es libre de torsión, se puede entender como una extensión central como sigue, corresponde a la siguiente extensión central. En los extremos, pues aquí está el grupo de interés, que es el mapping class group con un punto marcado. El grupo que tengo aquí en medio, no establecí la notación, pero ahorita les digo quién es el mapping class group de la superficie de género G con una componente frontera. Entonces estoy pensando en homomorfismos de la superficie en sí misma que restringen a la identidad en la única componente frontera que tenemos. Aquí estoy ilustrando una superficie en la caricatura que tengo. Y me estoy tomando homeomorfismos que preservan la orientación, son la identidad en la componente frontera, le pongo la topología compacto abierta y me tomo el grupo de componentes conexas, y este es este mapping class group.
Y hay un homomorfismo que me relaciona estos dos grupos. Esta es la versión con componente frontera, esta es la versión con punto marcado, que en la literatura la gente llama CAP, del inglés, porque le estamos pegando a la componente frontera un disco con un punto marcado, o pensado de otra manera, a la superficie de género G con una componente frontera, lo estamos viendo como subsuperficie de una superficie de género G con un punto marcado. Y esta inclusión de superficies me permite definir un homomorfismo sobreyectivo de grupos. La idea es que si yo tengo una mapping class definida aquí o un homio definido aquí que es la identidad en la frontera, pues puedo extender por la identidad al disco que estoy pegando y esto va a mantener al punto marcado. Y esta es justo la manera en que defino este homomorfismo. Y el kernel es no trivial. El kernel en realidad está generado por el giro de den que tengo alrededor de la componente frontera. Entonces, pues resulta que esta es una extensión central de mi grupo de interés y no es SINDE, la misma razón que siempre, este grupo de aquí tiene torsión y este grupo de aquí no tiene torsión y corresponde a la clase de Euler. Y más aún, se sabe quién es la segunda cohomología de este grupo. Es un grupo libre abeliano de rango 2 y bueno, esta clase de Euler es uno de estos generadores. Hay otro generador de esta cohomología que no tiene que ver nada con la clase de Euler y que también es interesante, pero la clase de Euler es uno de los generadores de esta segunda cohomología. Y pues les puedo hacer el mismo cuento para cuando tengo más puntos marcados. Cuando tengo más puntos marcados, había yo comentado, puedo olvidarme de todos los puntos marcados y solo acordarme del milésimo. Y aquí utilizar la acción de Nielsen, porque aquí ya tengo un mapping class group con un solo punto marcado. Y la composición de estos homomorfismos, pues me da una acción del mapping class group puro en el círculo. Y pues puedo tomarme la clase de Euler universal aquí y tomarme el pullback bajo esta acción y obtener las clases de Euler, estoy llamándoles así, una por cada punto marcado. Pues resulta que estas clases también son no triviales y son clases independientes que viven en la segunda cohomología del grupo. Entonces, en realidad aquí se sabe quién es la segunda cohomología del grupo y pues las clases de Euler generan este factor libre que tenemos aquí. Y otra vez corresponden a extensiones centrales que se pueden definir de manera análoga a las que teníamos antes. Hacemos un análisis muy parecido a lo que teníamos antes. Lo que tenemos ahora es una superficie de género G con varios puntos marcados. Y pues si me quiero fijar en la clase iésima, me fijo en el iésimo punto, me fijo en una curva cerrada simple que lo encierra. Esto es lo que estoy llamando la frontera BI. Y pues justo puedo considerarme una superficie de género G con una componente frontera. En lugar de ponerle 1, le pongo BI para acordarme que es esta. Y aquí tengo K-1 puntos marcados porque me estoy olvidando del iésimo. Pero le estoy viendo dentro de la superficie cerrada de género G con K puntos marcados. Esta inclusión me permite definir este homomorfismo sobreyectivo de grupos. Y otra vez, el kernel es el giro de Den alrededor de esta curva cerrada simple. Entonces, pues bueno, esa es como la interpretación de las clases de Euler en este contexto. Entonces, voy a hacerles un recuento de qué se sabe sobre estas clases de Euler y sus potencias, el comportamiento de sus potencias, un poco en el mismo espíritu que hemos estado haciendo a lo largo de la charla. Entonces, hay una serie de resultados sobre la trivialidad de estas clases, al menos en cohomología con coeficientes racionales. Uno se sigue del hecho de que se sabe quién es la dimensión cohomológica virtual del grupo. El mapping class group tiene un subgrupo de índice finito libre de torsión. Entonces el grupo tiene torsión, pero tiene un subgrupo de índice finito libre de torsión. Entonces su dimensión cohomológica no está bien definida, pero su dimensión virtual cohomológica sí. Y arriba de la dimensión virtual cohomológica se sabe que la cohomología racional es trivial. Entonces, ninguna de estas potencias puede sobrevivir arriba de esta dimensión. Entonces, a diferencia de los ejemplos que habíamos visto antes, aquí la clase de Euler es no trivial en H2, es libre de torsión, y lo que Harrer nos dice es que a partir de la dimensión virtual cohomológica, pues si es no trivial, tiene que ser meramente torsión. Entonces, va a haber un cambio de comportamiento en principio entre ser libre de torsión y no trivial a ser algo con potencialmente torsión. No sabemos a estas alturas si es trivial o no.
Loyenja, no sé cómo se pronuncia, probó que si nos fijamos en el caso de un solo punto marcado, la enésima potencia de la clase de Euler, el mapping class group con un punto marcado, es trivial siempre que el n sea mayor o igual que el género de la superficie. Y de hecho, este resultado se generalizó unos años más adelante, utilizando la siguiente relación. Una de las razones por la que la gente está interesada en cohomología del mapping class group, al menos con coeficientes racionales, es porque en realidad recupera la cohomología del espacio modular de superficies de Riemann de género G con K puntos marcados, que es de interés en varios contextos. Entonces, en este isomorfismo, las clases de Euler que les definí anteriormente, en el contexto que estamos tratando, en realidad corresponden a clases que se pueden definir de manera geométrica en el espacio modular de superficies de Riemann de género G. Estas clases en la literatura la gente las llama las clases psi, y bueno, se definen en realidad en la compactificación de Deligne-Mumford del espacio, de manera geométrica como clases de Chern de ciertos haces. Pero aquí quizá, o sea, hago énfasis en esto porque en realidad los resultados que se conocen sobre fenómenos de las potencias utilizan este contexto de espacios modulares. Esta era una conjetura de Getzler que contestó Ionel en 2002, donde probó que todos los monomios de grado G en clases tautológicas son triviales cuando se restringen a la cohomología del espacio modular. Entonces no me voy a meter a qué son clases tautológicas, pero aquí lo importante es que las clases psi son clases tautológicas, entonces, y corresponden a las clases de Euler que hemos estado discutiendo. Entonces, el resultado de Ionel en particular implica que las potencias de estas clases, cuando la n potencia, cuando n es mayor o igual que g, son cero, cuando las pienso como clases de cohomología en el grupo de interés. Entonces, esta afirmación pasa por justo entender qué está pasando en el contexto de más bien de geometría algebraica, ¿no? Y las técnicas que se usan son de geometría algebraica y se está aprovechando justo este vínculo interesante que hay entre el contexto del grupo discreto y el contexto de este espacio módulo. Ahora, quiero hacer también énfasis en resultados de no trivialidad. Eso pasa en el contexto de coeficientes racionales. Es un resultado de los 80s de Morita, que hay un monomorfismo de anillos, del anillo de polinomios Q. Aquí las etiquetas de las clases son muy estándares porque tienen que ver con las etiquetas justo que utilizan en geometría algebraica, las clases psi, pero podemos pensarlo como un monomorfismo de este anillo polinomial en el anillo de cohomología del grupo, del mapping class group puro con K puntos marcados. Y en este monomorfismo, las clases que aquí estoy denotando con psi corresponden justo a las clases de Euler que he estado discutiendo, y es un monomorfismo en un rango muy específico. Entonces, pues esto no nada más nos dice cosas sobre las clases EI, sino también sus potencias mientras estemos en el rango donde este monomorfismo existe. Hay un resultado de la misma naturaleza que ya trata con coeficientes en Z, que hasta donde sé es de Bodenheimer y Tillman, donde en coeficientes en Z esto también es cierto. Este anillo de polinomios donde estas clases psi y corresponden o se inyectan como las clases de Euler que hemos estado discutiendo, también es monomorfismo no solamente de grupos sino de anillos en este caso, en un rango muy específico. Entonces, la conclusión de esto es que las potencias de estas clases de Euler EI que consideramos son clases no triviales, son independientes, porque justo todo el anillo vive como un subanillo aquí, y son todas libres de torsión mientras estemos en el rango donde este monomorfismo existe. Entonces, aquí quizá quiero recapitular en el contexto que nos interesa las implicaciones de estos resultados. Hay resultados de trivialidad con coeficientes en Q. Las potencias de estas clases son triviales cuando la potencia que me estoy tomando es mayor o igual al género de la superficie. Y esto es siempre con coeficientes racionales. Entonces, si no son triviales, van a ser necesariamente torsión. Y las potencias son no triviales y son independientes siempre que tenga potencias con n menor o igual que g menos 4. Entonces, bueno, aquí hay un rango en el que no sabemos si las potencias son triviales en Q o no.
y bueno, nos podemos preguntar qué sucede en los rangos que está pasando. No sé si hasta este punto haya preguntas, me he estado siguiendo sin parar, pero si hay alguna pregunta, con gusto. Bueno, supongo que sí me escuchan, es un poco extraño, pero bueno, entonces, continúo. Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, un poco para añadir al entendimiento de estas clases, aquí hay un pequeño resultadito que en realidad no es muy complicado, pero que nos dice un poco más sobre estas clases. En particular, fijémonos en el caso en que tenemos un punto marcado en la superficie, y pues otra vez nos estamos preguntando con las potencias de la clase de Euler qué podemos saber, y pues podemos afirmar en realidad que son no cero, son no triviales, y más aún podemos ver que si estamos arriba si la potencia n que estamos considerando es tal que n es mayor o igual que g, estas clases tienen orden, o sea, son clases de torsión y tienen orden un múltiplo de 4g por 2g más 1. Y aquí va la prueba, en realidad no es muy complicada y usa los hechos que hemos estado comentando. Eh, en general, si yo tengo Zm, un grupo finito, un grupo cíclico de orden finito, M, que vive como subgrupo de mi grupo gamma, y tengo una acción fiel de gamma en el círculo, es decir, un monomorfismo de gamma en el grupo de homomorfismos del círculo, entonces, pues puedo tomarme la siguiente composición, la inyección de este subgrupo en gamma y luego de gamma en homomorfismos en el círculo, y ver qué me induce a nivel de cohomología y a nivel de anillos de cohomología incluso. Entonces, esto es por mera funtorialidad. Entonces paso de la cohomología del grupo de homomorfismos del círculo a la cohomología del grupo discreto, a la cohomología del grupo cíclico de orden infinito, y pues las potencias de la clase de Euler universal discreta van por definición a las potencias de las clases de Euler asociadas a la acción en el grupo intermedio, y estas a su vez, pues noten, esto es una acción fiel de Zm en el círculo, pues estas a su vez tienen que ir necesariamente a las clases de Euler del grupo cíclico de orden finito, que ya habíamos analizado, son no cero, y más aún son clases de orden M. Entonces, sabemos que estas clases son clases no triviales de orden M, entonces necesariamente estas clases intermedias son no triviales, porque si no irían a algo trivial, y en caso de ser clases de torsión, necesariamente tienen que tener orden, un múltiplo, el orden de la clase que tenemos aquí al fondo. Entonces, pues este es un escenario general para contestar en el caso del Mapping Class Group. Lo que necesitamos saber es saber si hay elementos de torsión en el grupo que nos permitan utilizar este argumentito. Y sí, el Mapping Class Group tiene elementos de torsión, aquí les estoy llamando S y T, de orden 4G y 2G. Entonces, la clase de Euler, la potencia enésima de la clase de Euler, es no trivial. Si el género, si la n es mayor o igual que g, estamos en el escenario en que en cohomología racional son triviales, entonces son necesariamente de torsión porque son no triviales. Y si son de torsión, tienen que ser orden, un múltiplo del orden de los elementos de torsión con los que empezamos. Un múltiplo común de 4G y 2G más 1, pero como estos de aquí son primos relativos, pues el múltiplo común es el producto de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos está diciendo que las clases son no triviales y que, bueno, tenemos un fenómeno distinto al que veíamos antes, ¿no? Empezamos con clases no triviales que son libres de torsión, ciertas potencias siguen teniendo este comportamiento y a partir de que n es mayor o igual que g, las clases siguen siendo no triviales, pero ahora son de torsión y, bueno, podemos decir un poco sobre su orden, una cota al menos sobre su orden. Esta estrategia también se puede usar para más puntos marcados. Aquí lo hicimos con un solo punto marcado. Si podemos encontrar elementos de torsión en el grupo, puesto que el Mapping Class Group se inyecta el Mapping Class Group no se inyecta en homomorfismos del círculo, no tenemos una acción fiel,
porque pasa por el morfismo olvidadizo, pero el subgrupo de orden finito sí se inyecta, entonces la acción de este subgrupo sí es fiel. Y entonces la misma estrategia funciona, sí podemos encontrar torsión en el grupo. Entonces justo, aquí nada más para comentar sobre la torsión en el grupo que estamos utilizando. Estamos utilizando que la superficie tiene una simetría de 4G gono y una simetría de 4G más 2 gono, que nos dan estos elementos de torsión en realidad. De hecho, pues hay cotas para el orden que pueden tener los elementos de la superficie. Y bueno, estos son los elementos, digamos, como de torsión que podemos encontrar de manera general, de modo que nos den, digamos, un múltiplo, bueno, que sean elementos que tienen orden primo relativo, ¿no? Tienen órdenes que son primos relativos entre sí, perdón. Entonces, si sabemos más sobre la torsión en el grupo, pues esta estrategia nos permite mejorar la cota. En particular, Lu estudió en 2001-2002 la P-torsión en estos mapping class groups, cuando P es primo. Y pues con sus resultados, pues se puede concluir un poco más sobre las clases de Euler. Por ejemplo, si el género es P-1 y P es un primo, Lu probó que el mapping class group correspondiente tiene P-torsión. Entonces, la misma estrategia muestra que las potencias de las clases de Euler cuando n es mayor o igual que g son de orden, un múltiplo común del 4g, el 2g más 1, que es lo que ya teníamos, y en este caso el primo, que es el g más 1. Hay cálculos muy explícitos de P-torsión para género 2 y 3, cuando el número de puntos marcados es menor que 2g más 1, más 3, perdón, y en tal caso, pues también se pueden mejorar las cotas de la torsión, cuando la clase, la potencia es la enésima potencia, tal que n es mayor o igual que g. También cuando tenemos dos puntos marcados, esto se puede... Sí, me parece que aquí tengo un error, porque esto no añade nada a lo que ya dijimos. Pero más bien comento en lo último. Se sabe que este grupo es libre de torsión cuando hay demasiados puntos marcados. Entonces, en tal caso, la cohomología entera también va a ser 0 cuando estoy arriba de la dimensión cohomológica virtual. Entonces, en este caso, el fenómeno que sucede con las clases de Euler es que eventualmente son triviales. Entonces, en estos escenarios, lo que sucede es que empiezo con clases que son no triviales, libres de torsión. Algunas potencias tienen este comportamiento. A partir de un cierto momento se vuelven torsión y a partir de un cierto momento, que puede ser la BCD o podría ser antes, estas potencias se vuelven triviales. Entonces, un poco contrastando con los fenómenos que ya habíamos visto. Entonces, quizá para cerrar, justo en los minutos que me quedan, y volver pues a este tema de la torsión en la cohomología del mapping class group, cuando estamos en dimensión cohomológica arriba de la dimensión cohomológica virtual, estamos tomando el 10º grupo de cohomología del grupo, arriba de esta BCD, la cohomología tiene P-torsión sí solo si el grupo tiene P-torsión. O sea, la P-torsión en la cohomología está muy relacionada con la P-torsión que tengo en el grupo. Pero hay este resultado en la literatura interesante de Glover y Mislin, en donde ellos obtienen clases de torsión en grado 4i del mapping class group. Este mapping class group no tiene puntos marcados. Cuando el género es mayor y dan la cota específica de 8i al cuadrado, obtienen las clases, calculan su orden de manera muy específica. Para obtener estas clases, están usando una representación que está dada por la acción del mapping class group en la homología de la superficie, H1 de la superficie, y están usando la torsión en el grupo. O sea, finalmente la torsión sigue jugando, en el grupo sigue jugando un rol importante, pero quizá lo que yo quería destacar en la charla es que logran, utilizando el teorema de estabilidad de Harrer, que el teorema de estabilidad de Harrer nos dice que la cohomología, si yo fijo el grado cohomológico y el número de puntos marcados,
la cohomología del mapping class group es independiente del género cuando el G es suficientemente grande con respecto al grado cohomológico. Entonces, esta es la cota que Harrer dio originalmente, se ha mejorado mucho, pero el punto es que estos grupos, cuando el género es muy grande, ya no dependen del género. Entonces, utilizando este resultado, Glover y Mislin lo que lograron establecer es un ejemplo, de hecho creo que es más de uno, de al menos un elemento de petorsión en cohomología, donde la petorsión no viene, o este elemento de petorsión no lo obtienen de petorsión en el grupo, sino que el grupo en sí no tiene esa petorsión. Entonces, un poco la estrategia es construir esta clase de torsión como ellos pueden hacerlo, usando la torsión del grupo, y después utilizar este resultado de estabilidad para salirse del rango donde hay petorsión en el grupo y justo generar una clase que venía de una superficie de género menor, donde sí había petorsión que generaba la clase de torsión, y ahora nos está dando una clase en la cohomología de petorsión, pero que no viene de la petorsión del grupo. Entonces, en este espíritu, digamos que quizá con lo que quiero terminar es que sí, la petorsión del grupo tiene que ver mucho con la petorsión de la cohomología, tiene que ver todo cuando estoy arriba de la dimensión cohomológica virtual, pero hay escenarios en los que hay clases de torsión en la cohomología que no necesariamente vienen de torsión en el grupo. Y en ese espíritu, en trabajo en curso con Solomon Jekyll, estamos tratando de establecer una cota para la gésima potencia de la clase de Euler. Sabemos que es no trivial, sabemos que tiene orden finito, sabemos que tiene su orden es un múltiplo de esta cantidad, es el argumento que vimos antes, esta cota tiene que ver con los elementos de torsión en el grupo, y lo que estamos tratando de establecer es que la cota se puede refinar, y esta cota tiene que ver con algo que no viene de torsión en el grupo, sino que viene un poco, es un fenómeno que ocurre solamente en cohomología y no en el grupo. Aquí comento que la estrategia que usaron Glover y Milsin de usar estabilidad de Harrer aquí no aplica, porque en este caso sabemos bien que las clases de Euler en el rango estable son libres de torsión, entonces no nos va a permitir recuperar torsión que no conocíamos. Entonces, bueno, pues estamos tratando de ver los detalles de que esta afirmación sea cierta y ver la posibilidad de mejorar esta cota para la torsión de esta clase, el orden de esta clase. Y establecer si este tipo de resultados también puede generalizarse para más puntos marcados. Y bueno, sigue abierta la pregunta de qué pasa para las potencias cuando estoy abajo de esta dimensión umbral. Hay al menos un ranguito en el que no se sabe si son libres de torsión o no. Entonces creo que es buen punto para terminar. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Rita, por tu charla. Y no sé si alguien tiene consulta o alguna pregunta o observación a lo que no habló Rita. Me había contado, ¿no? Bueno, una pregunta un Sí, poco sí, informal. Cuando uno tiene el círculo y uno hace el cociente por el generado de un difeomorfismo, en general uno tiene un espacio no Hausdorff, ¿no? Salvo que sea una rotación, uno tiene un espacio muy complicado. Si uno tiene un difeomorfismo de una superficie de género G con un punto marcado, con género mayor o igual que 2, y uno ocupa este homomorfismo de Nielsen, uno lo manda al espacio de homomorfismos del círculo. Mi pregunta es si el espacio de homomorfismos del círculo entre la imagen de ese homomorfismo de algún difeomorfismo fijo, se puede decir algo de ese espacio. Ahora es más grande que S1, ¿no? Tiene la misma homotopía que S1, pero es más grande. ¿Se puede decir algo del cociente? ¿Qué quieres decir con que es más grande, perdón? Ajá, que tiene el mismo tipo de homotopía que el círculo, ¿no? Pero es el espacio de homomorfismos, pues es un grupo muy grande, ¿no? A ver, entonces, si entiendo bien la pregunta es, tú partes de, digamos, de una mapping class, un elemento del mapping class group,
vía la acción Exacto. de Nielsen, lo ves como un homeomorfismo del círculo en el círculo que preserva orientación. Exacto. Y quieres tomarte las órbitas de ese homeomorfismo o qué quieres hacer en el círculo. Del grupo de Perdón, no te homeomorfismos escuché, del como que se círculo. cortó. Sí, también yo también se cortó un poco al final. Si tomas el espacio de homeomorfismos entre el generado por la imagen del homeomorfismo de Nielsen de un homeomorfismo fijo. La pregunta es si se sabe algo de ese cociente. Si quizá tenga que ver con las propiedades del homeomorfismo fijo, quizás si es periódico, si es pseudanoso, cambia, algo así. Pues a priori no sé. Porque sí, o sea, justo nunca he pensado en ese tipo de preguntas. Digamos que me interesa en pasar al grupo de homeomorfismos, como lo ilustré, ha sido más para el aspecto comológico. Pero bueno, supongo que sí es interesante entender cómo, digamos, cómo se ve el grupo, el Mapping Class Group dentro, como subgrupo del grupo de homeomorfismos, ¿no? ¿Qué Sí, tipo exacto. de fenómenos ocurren pensado como actuando en el círculo directamente, ¿no? Sí, exacto. Esa es como la pregunta. Sí, pues una disculpa, a priori no sé, pero no me extrañaría que la gente sí haya pensado en eso. Ok, muchas gracias de todas maneras. Muy bonita plática. Sí, no, de nada y disculpa que no tengo un No, al panorama más contrario. general. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Bueno, entonces le damos las gracias nuevamente a Rita Jiménez Roland del Instituto de Matemáticas de Oaxaca. Pues gracias a ustedes por la paciencia y su tiempo.